Vamos entonces a ver ahora esta segunda parte, ¿no? de la fisiología, ¿no? Y la fisiopatología alrededor del sistema renal. Entonces vamos a ver lo que es la función básica digamos, de filtrado, reabsorción y secreción. Siempre ten en cuenta eso. Entonces, lo primero, habíamos visto nosotros que todo este sistema de autorregulación, ¿no es cierto? Todo este sistema de autorregulación. El filtrado se va a dar a nivel de el glomérulo. Y como ven acá, en tienen ustedes el sistema mesangial, ¿no? El sistema mesangial, las células mesangiales, el endotelio, y acá tienen el epitelio visceral, que va a proyectar los podocitos, ¿no? El visceral, tienen la membrana basal glomerular y de ahí tienen la célula endotelial con su fenesta, que lo acabamos de ver hace un momento. Entonces ahí se produce todo lo que es el filtrado glomerular. Filtrado glomerular que es más o menos 125 mililitros por minuto y que va a estar constituido fundamentalmente por agua, electrolitos y algunos componentes como por ejemplo algunas pequeñas proteínas que vamos a ver. Entonces eso tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces en la autorregulación acá tenemos el túbulo distal, esta es la mácula densa, ¿no? Que está en realidad más en relación acá al aparato yuxtaglomerular que debería tener las gránulos, que estas es las células granulares, que en realidad pertenecen acá, están en una modificación de la arteriola aferente. Ya sabemos que acá fundamentalmente la prostaglandina I2 y E2 son las que ejercen vasodilatación, y acá la eferente, la angiotensina 2, vasoconstricción. Y entonces las fuerzas acá fundamentalmente ejercidas son la presión hidrostática, la presión ongótica y la resistencia del tejido, del espacio. Este es el espacio urinario. Y este es el polo urinario. Entonces tenemos nosotros que observar que en este filtrado la estructura fundamental que tenemos que volver a revisar es el podocito, el diafragma renal. Este podocito tiene un diafragma renal constituido por nefrina, por proteínas altamente especializadas como la podocina, la nefrina y la caderina, que básicamente lo que van a hacer es contener el pasaje de proteínas. Este espacio, que tiene 50 angstroms aproximadamente, sabemos nosotros que la membrana basal glomerular tiene poros de 40 a 45 angstroms, pero tiene su lámina densa. Esta es la rara interna y la rara externa. Y acá está, ¿qué estaría acá? El endotelio fenestrado. Entonces, todo esto que va a pasar para producir el ultrafiltrado, al final, como se dan cuenta ustedes, va a pasar muy poca proteína. ¿Cuánto es lo máximo de proteína que debería uno excretar? Ojo que va a pasar proteína, pero se va a reabsorber. Ahorita vamos a ver cómo se reabsorbe. Al final, en la orina no debe haber en proteína máximo 150 miligramos. Es lo máximo, ¿ok? De los cuales menos de 30 miligramos debe ser de albúmina. O sea, máximo 30. A partir de 30 para arriba ya es microalbuminuria, o menor o igual a 30, ¿ok? Menor o igual a 30, mayor de 30 ya es microalbuminuria. De ahí tenemos 100 miligramos aproximadamente que va a constituir la proteína de Tan-Horfall. La proteína de Tan-Horfall es una proteína básicamente constituida por, son mucoproteínas básicamente que ejercen una función en el glicocáliz de esas células, y tiene básicamente esas proteínas que bañan los túbulos, van a coagularse cuando hay disminución de la producción de orina, produciendo cilindros. ¿De qué tipo? Va a producir cilindros hialinos. Los cilindros normales que se suelen producir cilindros hialinos, se suelen producir cuando el paciente,
se suelen producir cuando el paciente está ligeramente deshidratado, o cuando el paciente tiene, ¿no? tiene un esfuerzo, también a veces produce una cilindruria, como le llaman cilindruria térmica por temperatura alta, entonces uno puede producir una proteinuria de esfuerzo, y se va a encontrar cilindros hialinos. También los cilindros hialinos se ven en el prerrenal, como se baja, hay oliguria, se suele coagular la proteína y produce cilindros hialinos. ¿Ok? Proteína Tan-Horford, que es, ¿no? mucoproteínas básicamente, y tener en cuenta que este tipo de glicoproteínas son en realidad unas glicoproteínas. Este tipo de glicoproteínas son normales, ¿no? Y constitutivos de lo que la excreción normal de proteínas. Los otros 20 son aproximadamente inmunoglobulina, especialmente A y algo de G, básicamente. Entonces, cuando uno incrementa la excreción de albúmina, es que sospechamos que hay problema a nivel de la barrera de excreción. Esta barrera excretora, o sea, el principal problema puede estar en podocitos, aquí, membrana basal fundamentalmente. Entonces el daño puede estar ahí por depósito de complejos inmunes, por pérdida de electronegatividad, ejemplo, como en los cambios mínimos, etc. Entonces vamos a ver todo eso. Entonces electronegatividad, filtración de proteínas, y de esa manera se produce el ultrafiltrado. ¿Cómo se da la reabsorción? Entonces la reabsorción empieza en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, fundamentalmente, estas células de alta reabsorción. Básicamente la reabsorción se da por difusión pasiva facilitada, también por transporte activo. Por ejemplo, a este nivel se da un transporte activo básicamente de sodio hacia el exterior, del exterior de la célula epitelial. La célula epitelial va a excretar sodio hacia el vaso sanguíneo y de esa manera va a crear una diferencial de sodio, porque uno de los grandes reabsorciones que van a haber acá es de sodio. Recuerden que el sodio es el catión mayoritario, el catión extracelular. Entonces lo que se ha filtrado es muy rico en sodio. Entonces 65 a 67% se reabsorbe de agua, sodio, cloro, ¿no? Básicamente a este nivel. A este nivel se reabsorbe incluso de potasio, incluso un poco más, y fosfatos. Lo que sí es más bajo es el magnesio. El magnesio es más bajo, aproximadamente un 20 a 30%. El resto se va a reabsorber el magnesio en el asa gruesa específicamente. Entonces a este nivel se da la reabsorción 100% prácticamente del bicarbonato, las proteínas y la glucosa. Entonces ya sabemos que la glucosa va a tener bombas especiales, por ejemplo la SGLT, la bomba de sodio y glucosa tipo 1 y 2. La tipo 2, recuerden que es aquella que se altera en la diabetes y reabsorbe en exceso, y esa es la que vamos a inhibir con los inhibidores de la SGLT2, que son un grupo de medicamentos que inhiben esa reabsorción incrementada en el diabético, y de esa manera producimos glucosuria como método para disminuir la glicemia. Al mismo tiempo protege el riñón y disminuye el riesgo cardiovascular. Esas son las glifosinas, acuérdense, la dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina. Entonces la glucosa. La glucosa estos tienen un dintel. El dintel de la glucosa es 180. ¿Qué significa eso? Que más allá de 180 miligramos en el suero, ¿no? Y en este debe reabsorberse el 100%. Por encima de 180 va a aparecer glucosuria. De la glucosa se va a hacer positivo por encima de 180. Las proteínas también se van a reabsorber por un proceso de endocitosis llamado pinocitosis. ¿Ok? Es un proceso, la pinocitosis es un proceso de endocitosis que se va a reabsorber. Acuérdense siempre, se reabsorben, y en la vesícula pinocítica se va la proteína, por ejemplo la albúmina, que es lo que más se reabsorbe, se va a procesar en aminoácidos, y estos van a ser devueltos a la linfa, no van directamente a la sangre, van a la linfa. Igual que el bicarbonato, se va a reabsorber a través de una bomba de sodio bicarbonato, ¿no? Que puede ser inhibida por que es manejada por la anhidrasa carbónica, y existen los inhibidores, la anhidrasa carbónica, que van a producir excreción de bicarbonato. Es el diurético por excelencia. ¿Qué diurético funciona acá fundamentalmente? El inhibidor de la anhidrasa carbónica, acetazolamida.
ese es el que funciona básicamente en el túbulo proximal. Entonces, si yo tengo una tubulopatía a nivel proximal, donde estoy ya reabsorbiendo 65 a 67% y 100% de otras, ¿qué pasará? Entonces, comenzaré, además de perder electrolitos, una tubulopatía a este nivel me puede producir, ¿qué? Me puede producir glucosuria y proteinuria. Entonces, cuando uno le pone una pregunta donde uno se da cuenta que hay una tubulopatía, porque es un niño o un adolescente que tiene severa deshidratación, poliuria, polidipsia, deshidratado, con trastornos electrolíticos, acidosis generalmente, entonces va ese paciente, si me dicen que en su orina además hay glucosuria y proteinuria, ese es túbulo proximal. Entonces, típico de ¿qué enfermedades hay? El Fanconi, la tubulopatía Fanconi y también la acidosis tubular renal tipo 2, los más característicos del túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado, ¿no? en el asa descendente delgada, básicamente es reabsorción de agua, impermeable a los electrolitos. Básicamente se reabsorbe agua, un 15% de agua. ¿Ok? Se reabsorbe un 15% de agua a través del aquaporina 1. Básicamente a través de la aquaporina 1 a este nivel. A este nivel es donde más va a funcionar los diuréticos osmóticos, como el manitol. Pero ojo que los diuréticos osmóticos funcionan en todo el sistema. Pero donde tienen mayor funcionabilidad va a ser en el asa descendente delgada. En el asa gruesa ascendente, recuerden que en el asa gruesa ascendente básicamente puede haber una asa delgada inicial y después una asa gruesa. Y ahí vamos a tener la gran reabsorción del 25% del sodio, cloro, ¿no? Sodio, cloro, también se reabsorbe potasio, pero después vamos a ver que este potasio es nuevamente excretado, y magnesio y calcio. Ojo que el magnesio y calcio por otro mecanismo. Este sodio, cloro se reabsorbe por un transportador, recuerden siempre ese, de 2-cloro, sodio, potasio. El transportador de 2-cloro, sodio, potasio, importantísimo, reabsorbe intensamente cloruro de sodio con potasio, y este es el que se bloquea por la diuréticos de asa. Acuérdense que esto, la furosemida, el ácido etacrínico, son los que actúan sobre este receptor, sobre esta bomba 2-cloro sodio potasio. Esta bomba 2-cloro sodio potasio que reabsorbe intensamente, independiente del agua, sin agua, reabsorbe a este nivel el cloro y el sodio y el potasio. Este potasio lo va a volver a excretar a través de una bomba llamada RONC. El RONC vuelve a eliminar el potasio. De esa manera crea una gradiente a favor del magnesio y del calcio. Crea una gradiente a favor de la reabsorción de magnesio y calcio. Magnesio y calcio pasan por eso, de esa manera, paracelularmente por este mecanismo. Y entonces el magnesio, casi el 60% del magnesio, o sea, es el que más se reabsorbe a este nivel. ¿Ok? Es importante en todos. Ojo que el bloqueo de esta bomba de 2-cloro sodio potasio, esta bomba cuando se bloquea produce intensa diuresis, natriuresis y pérdida también del potasio. Entonces este bloqueo fundamentalmente va a producir una intensa diuresis, son los diuréticos más potentes. Entonces este es el proceso este es impermeable al agua, no se reabsorbe agua. Llegas al túbulo distal. Entonces llegamos al túbulo distal. Estamos en el túbulo distal. Recordemos, el túbulo distal, ¿no? Es altamente especializado y hace lo que se llama el ajuste fino. Y más o menos acá se va a reabsorber entre el 5 al 8% del agua y del sodio. El sodio va a reabsorberse de esa manera fundamentalmente a través de la bomba sodio-cloro. Bomba sodio-cloro. Esta bomba, el sodio y cloro, es la que va a ser bloqueada por las tiazidas. Entonces, inicialmente tiene la bomba del sodio-cloro, ajuste fino de agua-cloro, ¿no? Agua, sodio y cloro, a este nivel inicial de lo que es el túbulo distal, y básicamente a este nivel va a actuar también
la paratormona, vamos a verla en un momentito, que va a manejar la reabsorción de calcio y fósforo. En el caso del fósforo, bloquea la reabsorción de fósforo a favor del calcio. Entonces reabsorbe, ¿qué hace la PTH? Reabsorbe calcio y bloquea la reabsorción de fósforo. Entonces de esa manera regula. Pero acá viene algo más interesante. A partir de la parte recta, en la parte distal ya del túbulo distal y en el túbulo colector fundamentalmente, va a aparecer un grupo de células, ¿no? En el túbulo distal final, también llamado por algunos esto túbulo conector, y fundamentalmente el túbulo colector, van a aparecer las células principales, o llamadas células claras principales, y las células intercalares o células oscuras. Estas células principales son fundamentales, porque acá vamos a encontrar primero los receptores de aldosterona. Entonces acá va a estar el receptor fundamental de aldosterona. Y entonces la célula principal hace el ajuste fino del 3% final del sodio. Ese ajuste fino es lo que va básicamente a determinarnos la cantidad de sodio que se va a reabsorber. Recuerden que aldosterona reabsorbe sodio. Entonces funciona básicamente sobre sodio y con él el agua final. Entonces con él una parte nada más del agua final. ¿Ah? Entonces una parte del agua asociada al sodio. Entonces la aldosterona reabsorbe agua y sodio. Ok, en las células principales y ejerce función sobre la secreción, regula la secreción de potasio. 100%, por eso que el balance del potasio es netamente a favor de ¿quién? A favor básicamente de la aldosterona. La aldosterona regula toda la secreción del potasio y vamos a ver ahí cómo aparece, ¿no? La cantidad de potasio que aparece dependiente de aldosterona. Pero adicionalmente a eso también tiene una función más la aldosterona sobre la célula intercalar. La célula intercalar va a manejar la secreción de hidrogeniones. De esa manera podemos manejar la secreción de ácidos no volátiles que se van a procesar en las células intercalares y van a terminar siendo secretadas como hidrogeniones. De la secreción de hidrogeniones, que también es regulada parcialmente, no solo por la aldosterona, pero la aldosterona fundamentalmente sobre la célula principal. También es lo interesante, esto en el final del túbulo distal, que se llama túbulo conector, y el túbulo colector fundamentalmente. Y el túbulo colector además también va a funcionar la hormona antidiurética. Pero ¿cuál es lo importante de la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, a diferencia de la aldosterona que estaba haciendo este ajuste fino, la hormona antidiurética va a hacer un ajuste solo agua. Ajusta solamente agua, independiente del sodio, sin sodio. Y este ajuste del agua la va a hacer en la célula principal también por la aquaporina 2. Esta aquaporina 2 junto con el receptor B2 de la hormona antidiurética, de la vasopresina. Recuerden que la hormona antidiurética, ojo, se produce ¿dónde? Vayan apuntando, ¿no? A nivel paraventricular y supraóptico en el hipotálamo. Entonces, el control del agua puro y la osmolaridad es a nivel de la hormona antidiurética y la sed. ¿Dónde está el centro de la sed? Hipotálamo. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? Hipotálamo. ¿Quién controla el agua? El hipotálamo. Y el hipotálamo lo controla, como les decía, a través de esto, ¿no? El mecanismo de la sed y el mecanismo de la hormona, de la secreción de hormona antidiurética y su función a nivel periférico, vaso B1, receptores B1, vasoconstrictor, muy potente vasoconstrictor, aunque limitado, y a nivel B2, con conjunción con la aquaporina 2, que es la que va a producir la reabsorción rápida, intensa de agua. Y entonces de esa manera concentra la orina o la diluye, ¿se dan cuenta? Pero independiente del sodio. Entonces el ajuste del agua lo hace fundamentalmente la hormona antidiurética. Se dice que tiene una potencia sobre el 5% del agua. Miren que es bastante. Acuérdense que un paciente que tiene déficit de vasopresina hace diuresis insípida central, la diabetes insípida central, que produce una severa poliuria. El paciente suele producir orina mayor de 3.000 por día, 4.000, 5.000, 6.000, 6 litros de orina diaria, y produce severa hipernatremia.
Entonces, este paciente tiene esa característica. Ahí, a nivel de principal, también está la aquaporina 2, que trabaja básicamente en función del receptor B2, receptor D. ¿Qué enfermedad entonces tendremos acá? Ah, las enfermedades, me había olvidado. Acuérdense, regresamos nuevamente. Habíamos hablado de el asa gruesa. ¿Qué enfermedad afectará acá? Justamente cuando se afecta, así como si le diera furosemida, cuando se afecta este receptor, vamos a tener diferentes niveles de enfermedad de Bartter. Es el típico de enfermedad de Bartter. El síndrome de Bartter, que hay varios subtipos, ¿no? Este es, básicamente afecta y vas a tener alta, ¿no? Alta, vas a tener un paciente con poliuria, polidipsia, desnutrición, fundamentalmente, ¿no? Con hipocloremia, hiponatremia, hipocalemia, hipercalcemia generalmente. A este nivel de túbulo distal tienes, ¿no? El Gitelman, la enfermedad de Gitelman también. Y a este nivel, a nivel de lo que es y al túbulo colector, vas a tener la diabetes insípida. La diabetes insípida, pero en este caso nefrogénica, ¿no? La nefrogénica, por resistencia del receptor B2. Si yo tengo resistencia al receptor B2 a la hormona antidiurética, la aquaporina, al no funcionar, no reabsorber lo último, concentrar el agua, ¿qué va a hacer? Perder. Igual, poliuria severa. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, diremos al final que las funciones, el control, por ejemplo, de la presión arterial y los controles hormonales que puede hacer lo que puede hacer básicamente el riñón. Miren ustedes, vamos por partes y cucharadas. Siempre acordarse, en primer lugar, ¿no? Eritropoyetina. La eritropoyetina es el primer control hormonal interesante que tiene el riñón. La eritropoyetina, 90-95% se produce solamente en el riñón, el resto en el hígado. Entonces, la eritropoyetina se produce en los fibroblastos, ¿no? del intersticio tubular, ¿ok? Entonces, la eritropoyetina básicamente tiene un estímulo productor, que es la hipoxia. Por eso es que uno, cuando está en hipoxia o vive en hipoxia un tiempo, hace poliglobulia, es exceso de eritropoyetina. La eritropoyetina, ojo que ya se tiene en forma recombinante, ¿no? Y se utiliza como medicamento justamente en la enfermedad renal crónica, en la anemia de enfermedad renal crónica. ¿Qué va a producir su déficit? Anemia de enfermedad crónica. Ok. Entonces, la eritropoyetina, después la vamos a hablar con más precisión cuando hablemos de enfermedad renal crónica, pero acuérdense que la eritropoyetina, 95%, comienza a tener déficit por debajo de 50 de depuración. Ya ahí empieza uno de los principales, lo primero que se añade en la enfermedad renal crónica, por eso es la anemia de enfermedad crónica, de la eritropoyetina. Okay. De ahí tenemos lo que es el control de la presión y el control del agua y el sodio. Entonces, recordemos que la aldosterona produce reabsorción de agua y sodio. Células principales, ¿ok? Secreción de potasio. Células principales. Entonces, eso es importante, ¿ok? Tener en cuenta eso dentro de lo que es, ¿no? Entonces, la aldosterona, si yo tengo exceso de aldosterona, voy a producir hiperaldosteronismo primario, por ejemplo, un exceso de producción de aldosterona me producirá severa hipertensión, porque voy a resolver agua y sodio y voy a incrementar mi volemia, voy a producir hipertensión, asociado a ¿qué? A secreción de potasio, secreción de hidrogeniones, y por lo tanto, si yo secreto exceso de hidrogeniones, ¿qué va a pasar? Voy a tener una alcalosis metabólica. Acuérdense eso, alcalosis metabólica. Pérdida de hidrogenión, sinónimo, alcalosis metabólica. El cloro baja compensatoriamente porque el bicarbonato se eleva. Entonces, aldosterona. Entonces, ¿esta aldosterona de quién depende? De su eje. Eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? A nivel de lo que es el aparato yuxtaglomerular se produce, ahorita vamos a ver cómo renina, angiotensina y aldosterona. ¿Quién se contrapone a la aldosterona? Que es el gran regulador de la reabsorción de agua y sodio final.
es el péptido natriurético atrial. Péptido natriurético atrial, que hay tipo A, producido en los cardiocitos, tipo B cerebral y tipo C. Entonces, los tres tipos son equivalentes, así que por eso se mide uno de ellos nomás, no interesa. Entonces, el péptido natriurético atrial se produce fundamentalmente por la dilatación de las aurículas, fundamentalmente es la gran estímulo, lo que se llama un retorno incrementado, y de tal manera que eso es señal de exceso de volemia y por lo tanto ejerce función en la excreción de sodio, agua y cloro, inhibe la secreción de aldosterona y produce vasodilatación en la arteriola aferente y la arteriola eferente, produciendo eso incremento de la filtración glomerular. Péptido natriurético es el gran contrapeso de la aldosterona, ¿ok? Mientras que la hormona antidiurética, no se olviden, es solamente agua, regulación del agua nada más. Entonces regula la osmolaridad del líquido extracelular. Obviamente también la concentración de la orina. O sea, tiene que ver con diluir o concentrar la concentración de la orina. Y regula el agua, obviamente sin el sodio. Los grandes reguladores del agua, hormona antidiurética o vasopresina y la SET. Ambos dependientes de ¿quién? De hipotálamo. Entonces recordar siempre eso, dependientes de hipotálamo. El eje renina-angiotensina-aldosterona es fundamental. La producción de la otra gran hormona, la renina, la otra gran función endocrina del riñón. Entonces nosotros tenemos un sistema que habíamos visto en el cual tenemos, ya lo hemos visto en esta figura, el aparato juxtaglomerular, la mácula densa, toda la información que va a permitir la secreción de renina. Esta secreción de renina, ojo, va a actuar sobre el angiotensinógeno producido en el hígado, el cual va a convertirse en angiotensina 1, el cual a nivel del pulmón y periféricamente, más que todo, va a tener lo que se llama la enzima convertidora, la ECA circulante, que es la que realmente se bloquea por los inhibidores de la ECA, y la ECA pulmonar, que es la ECA tipo 2, la ECA 2, que está en boga ahorita por el coronavirus, ¿no es cierto? Acuérdense que esta ECA 2, que es más soluble y es de menos peso, es la que permite, ¿no? Le hace la recepción para poder entrar a la célula pulmonar al coronavirus. ¿Qué es lo interesante acá? Que esta ECA no es alterada por los inhibidores de la YECA, no es alterada por eso, es lo que se ha descubierto, no es, o sea, eso es lo que está bien definido. Por lo tanto, si yo tomo YECAs, ¿podré influir sobre el ingreso de coronavirus hacia la célula? No, eso ya está casi demostrado. O sea, casi es un hecho que YECAs no tiene problema. El problema sí puede ser la ARA, porque el ARA2, que es el bloqueador del receptor, sí incrementa la expresión de la ECA2. Entonces, eso sí podría ser, eso está por determinarse si el ARA2 debería retirarse en el riesgo contra coronavirus. Pero los YECAs no, o sea, captopril, lisinopril, enalapril no. Entonces, esta es la ECA2. Ambos convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es el potente vasoconstrictor. Fundamentalmente, ¿a qué nivel? Renal. Entonces, a nivel renal. Entonces, eso es lo que va a producir, ¿no? La angiotensina 2 también produce estímulo de SET, ingesta de agua a nivel central. Recuerden bien eso. Y además de eso, va a estimular la secreción de aldosterona, que ya sabemos que la secreción de aldosterona incrementada, eje renina-angiotensina-aldosterona, vamos a reabsorber agua, sodio, excretar potasio, excretar hidrogeniones. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona fundamental. Entonces va a haber siempre incremento de la presión arterial rependiente, ¿no? Tanto aldosterona como angiotensina 2 incrementan la presión arterial. Si se me cae la presión arterial, rápidamente lo detecta mi aparato juxtaglomerular. De esa manera reabsorbo más agua, más sodio, incremento la vasoconstricción, incluso periférica, incremento la presión arterial. Gran incremento de la presión arterial. Entonces, tener en cuenta, este es el sistema fundamental. Otro de los grandes mecanismos endocrinos de las funciones del riñón es el catabolismo de las hormonas hipofisiarias. Entonces hace catabolismo, por eso es que podemos producir, al haber menos catabolismo de hormonas hipofisiarias como prolactina,
podemos tener hiperprolactinemia en el paciente renal avanzado. También podemos tener coloración oscura por el incremento del MSH, ¿no? Acuérdense que ACTH y MSH, ¿no?, se incrementan ambos, y como hay menos catabolismo de insulina, los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, por eso que son y comienzan a ser nuevamente hiperinsulinémicos y pueden producir hipoglicemia. A veces el paciente renal avanzado, cuando ya tiene dañado, un paciente diabético tiene dañado el riñón, dice: doctor, ya no tengo diabetes, me curé, ya no necesito, mi glucosa está normal. Hace una creatinina, estás en 5, en 6 de creatinina. ¿Ok? Eso es lo triste que se suele ver en la clínica. Entonces tenemos esto en el catabolismo. Entonces recordar que las grandes funciones del riñón es básicamente, ¿no?, lo primero es obviamente la filtración glomerular, la producción de orina, la excreción de sustancias y la regulación del agua y el sodio y de la presión arterial. Y sus funciones secundarias, hormonales, y la función importante, la regulación del calcio. Esta regulación del calcio, vamos a hacerlo en rojo, es interesante. Primero vamos a ponerlo en negro, todo lo que es normal. ¿Qué es lo normal? Yo tengo una calcemia normal. ¿Cuánto es una calcemia normal? Digo negro y aparece rojo. Ya. Un calcio normal está entre 8.4, ¿no? 8.4 y 10 calcio total, ¿ok? Vamos a hablar de calcio total. De 10 a 11.9 ya es, ¿no?, hipercalcemia leve. Un calcio disminuido leve es menor de 8.4, moderado es menor de 8.0 y severo es menor de 7.5. Incluso ahí con eso ya aparece la tetania. Ok. Entonces el calcio hay que cuidarlo muy bien. ¿Quién regula el calcio? Entonces el calcio me lo va a regular básicamente la PTH. La PTH me regula básicamente el calcio. Entonces el calcio, cuando yo tengo cualquier variación, una disminución mínima del calcio, la PTH inmediatamente actúa sobre el riñón. ¿Y qué va a hacer sobre el riñón? Actúa sobre el riñón, ¿no es cierto?, en el túbulo distal, y va a producir lo que ya conocemos netamente. La PTH me va a producir reabsorción de calcio y bloquea la reabsorción de fósforo. Entonces bloquea la reabsorción de calcio y bloquea la reabsorción de fósforo. ¿Por qué es importante eso? De esa manera incrementa la reabsorción de calcio, entonces regulo, comienza a tener más calcio, y bloqueo la reabsorción de fósforo, que recuerden que el fósforo hace que se precipite el calcio y baje. Entonces, por eso que bloqueo la reabsorción de fósforo. Entonces, normalmente esto va a producir reabsorción y bloqueo de reabsorción de fósforo. ¿Y qué otra función tiene la PTH normalmente? La PTH sobre el hueso, normalmente sobre el hueso, ¿no? La PTH normalmente sobre el hueso va a incrementar la producción de hueso. Entonces, en la homeostasis del hueso va a hacer que el calcio sea mejor capturado de forma regular y va a incrementar la actividad de osteoblastos. Osteoblastos, ¿ah? Entonces, incrementando por eso la producción de hueso. Por eso que cuando un PTH agonista, como el teriparide, que se utiliza, vamos a hablarlo de eso, se utiliza en reumatología, en la osteoporosis refractaria. El teriparide es un agonista de la PTH, que en dosis normales, o sea, un PTH normal en dosis normales, incrementa la producción de hueso. Después vamos a ver que un PTH en dosis elevadas, más bien hace lo contrario, el efecto paradójico, saca calcio del hueso. Pero en este caso va a regular eso. Va a producir más que meter calcio, va a estimular la acción de los osteoblastos. Entonces, esa es la acción de la PTH. De PTH, ¿no?, hace que se secrete más fósforo porque bloquea su reabsorción y reabsorbe calcio. Va acá. Pero hay algo más que hace la PTH. De la PTH también depende la producción de calcitriol. ¿Qué cosa es el calcitriol? El calcitriol es la vitamina D activada. O sea, la vitamina D activada. O sea, estamos hablando de la 1,25 dihidro D3, o sea, colecalciferol, que es la vitamina D3. Esta viene de ¿quién? En el hígado va a venir de la 25 hidro D3.
¿no? Del calcidiol o calcifediol, que es la 25-hidrocolecalciferol. Esta es vitamina D3 inactiva. Y esta viene y tiene que activarse en el túbulo distal. ¿Por quién? Por la 1-alfa hidroxilasa. Esta 1-alfa hidroxilasa normalmente convierte y es estimulada por la PTH. Miren cómo es el sistema. PTH entonces me estimula la formación de calcitriol. ¿Por qué es importante el calcitriol? La vitamina D3 activa funciona como hormona. ¿A qué nivel? Funciona como hormona en el tubo digestivo. Entonces, en el tubo digestivo vamos a nosotros el 90% de la absorción intestinal de calcio y de fósforo va a ser dependiente de calcitriol. De la absorción de calcio y fósforo, básicamente calcio 90% va a ser dependiente de este calcitriol. Entonces, a mayor cantidad de calcitriol, mayor absorción de calcio. Incluso puede producir, por exceso de vitamina, puede producir hipercalcemia. Sí, lo vamos a mencionar en algún momento. ¿Ok? Entonces, esto es lo normal. ¿No se dan cuenta? Entonces, eso es lo normal. La PTH influye ahí y también el 10% es dependiente de PTH. Entonces, esto es lo normal. ¿Qué puede pasar esta es la homeostasis del calcio y del fósforo? ¿Qué puede pasar si es que yo tengo un problema renal, por ejemplo? Entonces, si yo tengo un problema renal, estamos hablando que el paciente disminuye la tasa de filtración glomerular, entonces disminuye la excreción de fósforo y por lo tanto se produce hiperfosfatemia. Entonces comienza a aumentar el fósforo. Este fósforo en exceso me va a bloquear el calcio, la producción de calcitriol, porque la actividad de alfa hidroxilasa es dependiente de PTH, pero es bloqueada por el fósforo. El fósforo bloquea la alfa hidroxilasa. Entonces se produce menos, se va a producir baja de calcitriol. ¿Se dan cuenta? Esta baja de calcitriol hace que baje la absorción de calcio y por lo tanto va a producir calcio bajo, hipocalcemia. Esa hipocalcemia rápidamente va a ser detectado por la suprarrenal y por lo tanto la PTH se va a incrementar y el incremento de esta PTH, estamos hablando de lo que sucede ahí en la enfermedad renal, este incremento de PTH, este es un hiperpara, entonces va a producirse un hiperparatiroidismo secundario. Y ese hiperparatiroidismo secundario va a ir al riñón a reabsorber entonces va a incrementar la reabsorción de calcio y bloquear con mayor intensidad, bloquear la de fósforo. Entonces incrementa y de esa manera regula al principio. Al principio regula, ¿ok? Eso va a regular al principio, compensando esta absorción disminuida. ¿Se dan cuenta? Entonces lo va a regular. Pero llega un momento en que el túbulo tampoco ya no responde. Entonces, ¿qué hace la PTH? Se eleva mucho más y se va a ir al hueso. Y entonces la PTH se va al hueso. Ojo que el mecanismo de hipocalcemia no solamente es mala absorción, sino recuerden que este hiperfosfatemia, además de bloquear la 1-alfa hidroxilasa, también precipita calcio, eso hace que baje más. Entonces, cuando la PTH ya no puede regular reabsorbiendo más calcio, entonces va a ir al hueso y en exceso la PTH tiene el efecto paradójico. Ya comienza a producir más bien resorción ósea. Y esa resorción incrementada, entonces bloquea el osteoblasto, lo bloquea y activa el osteoclasto. Pero va a liberar entonces el calcio que yo necesito para normalizar, pero también va a incrementar el fósforo, eso es lo malo. Va a producir hiperfosfatemia y normocalcemia, pero a expensas de una enfermedad ósea renal que la vamos a definir bien después. ¿Ok? Esta resorción incrementada. Miren cómo es todo este mecanismo que tenemos que tener en cuenta. Ok. Vamos a ver.